Devocional 29 de octubre, Gálatas 1, 9, 10. ¿Busco el favor de quién? O sea que el predicase un evangelio diferente caería bajo maldición. Realmente no podría haber un castigo más severo. Con frecuencia encontramos a muchas personas que piensan que son lo suficientemente buenas como para salvarse. El Señor Jesús dijo que Él no había venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Y el motivo por el cual dijo esto fue porque no hay nadie que sea justo, ni siquiera uno. En Isaías se compara a la justicia del ser humano ante la mirada de Dios con los trapos sucios. Y como las demandas de la ley nos condenan, deberían enmudecernos, dejarnos sin saber qué decir o qué hacer antes que la gracia pueda salvarnos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La verdadera dificultad no es que algunas personas se consideren lo suficientemente buenas como para salvarse, sino que no se consideran lo suficientemente malas como para necesitar salvarse. Es que los seres humanos rehúsan reconocer su condición perdida ante Dios. Los judaizantes no negaban los hechos históricos del Evangelio, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. Lo que negaron era que estos hechos fuesen suficientes. Insistieron en que uno tenía que guardar la ley y además de creer en Cristo. Y Pablo estaba diciendo que todo aquel que tratara de mezclar la ley y la gracia quedaría bajo maldición. ¿Por qué? Porque estaría pervirtiendo, distorsionando el Evangelio. Y pervertir el Evangelio era aceptar los hechos históricos del Evangelio, pero tergiversar esos hechos, interpretándolos mal. Es que la predicación del Evangelio de la gracia no resulta agradable para el ser humano perdido. Y nadie puede complacer a Dios y a los hombres. Si usted predica hoy el Evangelio de la gracia de Dios, podría tener problemas porque el ser humano detesta escuchar el mensaje de la gracia y lo desprecia. Las personas desean escuchar lo que apela a su naturaleza humana. Y el Evangelio de la gracia nos coloca al nivel de polvo y nos muestra como mendigos que somos delante de Dios. Por su propia naturaleza, el hombre y la mujer reaccionan mejor ante el legalismo. Piensan que no necesitamos a un Salvador. Todo lo que necesitan es una ayuda, como por ejemplo una norma de conducta u otro requisito en recurso humano. Incluso podemos decir que Dios no nos está pidiendo que vivamos la vida cristiana. En realidad no podemos vivirla con nosotros mismos. En cambio, Dios está pidiendo que le permitamos producir la vida cristiana a través de nosotros. Y la carta de los Gálatas nos enseña esta verdad. Pero en primer lugar tenemos que venir a Cristo como pecadores para ser salvos. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no son salvos. ¿Sabe usted por qué? Porque nunca han venido a Cristo para recibirle como Salvador. Piensan como si tuvieran algo que comprometerse o a ofrecer algo al Señor. Usted no tiene nada que ofrecerle a Él. En cambio, Él sí quiere ofrecerle algo a usted. Jesús fue el que murió y el que está dispuesto a dar, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es tan simple y sencillo como esto. ¿Ha aceptado a Jesucristo como su Salvador? Eso es lo que verdaderamente importa. La conciencia humana es un testigo ante la ley y la convicción legal conducirá a las obras. El ser humano trata de compensar el hecho de que no está haciendo lo suficiente. Trata de mantener el equilibrio, sus buenas obras y sus pecados e intenta conseguir acumular suficientes puntos positivos a su favor. Todo esto para ser salvo. Recordemos que antes de su encuentro con Cristo, Pablo trató de hacer esto. Él tenía muchos puntos positivos a favor suyo, pero un día vino a Cristo y entonces dijo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. El Espíritu Santo es hoy un testigo ante la gracia. Esta es la convicción del Evangelio que conduce a la fe. En realidad la ley niega la caída del hombre y esta era la posición de Caín, quien ofreció a Dios los resultados de su esfuerzo personal. Mientras que la gracia reconoce la caída del ser humano, como Abel hizo cuando trajo su ofrenda ante Dios. Por todo ello, le invito a presentarse delante de Dios tal como usted se encuentra. No necesita traer nada para ofrecerle a Dios. Simplemente y por la fe puede mirar al sacrificio de Cristo a favor suyo, reconociendo que es suficiente para perdonar sus pecados y establecer una relación con Dios. Y con sus propias palabras, las que salgan espontáneamente de su corazón, puede aceptar su ofrecimiento de salvación. En estos versículos la palabra ahora lo que quiere decir es que existe una transición entre antes y después. Había un comportamiento y ahora parece uno distinto. Si bien antes de conocer a Cristo la vida de Pablo estaba destinada a agradarse a sí mismo y a los demás, nos revela con este versículo que ya no se comporta de la misma manera.
Nos abre su corazón, nos deja ver lo que había antes de su forma de ser y quiere que nos demos cuenta de lo que ahora hay en sus deseos y en sus pensamientos. Ahora busco agradar a Dios. Antes mi vida era otra cosa, pero ahora mi Dios es lo primero y último. Pablo nos está tratando de convencer sobre el cambio que Dios ha hecho en él y cómo lo puede hacer también en nosotros. Antes procuraba agradarme a mí mismo y a los demás. Ahora procuro agradar a Dios. Este es el cambio que el Señor está haciendo en mi vida. Imagina el tono que utilizas cuando quieres convencer a alguien que pruebe tu platillo favorito. Ahora pon ese mismo énfasis en las palabras de Pablo. Los galatas estaban comenzando a confundirse por aquellos que minimizaban el Evangelio, haciéndoles creer que era sabiduría o intención humana. Pero Pablo hace alusión a una realidad que no se puede negar, su propio testimonio. Recuerda que una de las primeras experiencias de Pablo al testificar a Cristo de ser lapidado y considerado muerto por lo grave de sus heridas. ¿De qué nos sirve esta confesión de Pablo? Nos sirve para entender que tu vida no puede ser la misma antes de conocer a Dios y después de conocerlo. Piénsalo. Si estás haciendo esto, debes aceptar que estás viviendo una doble vida y muy dentro de ti sabes que algo no está bien. Lo sabes. Puede ser una pequeña piedra en el zapato que no te deja caminar como te gustaría. A veces se te olvida que la tienes, pero tarde o temprano sabes que ahí está y que es necesario hacer algunos ajustes. Sabes de lo que estoy hablando. Por esta razón Pablo dice de manera muy sencilla, he aprendido que si busco servir a los hombres o a mí mismo, simplemente no puedo llamarme siervo de Dios. Tómate un momento para meditar en tu vida y reflexionar sobre lo que haces y lo que hay en tu pasado. ¿Realmente has cambiado? No contestes por contestar. Pon la vara que el Señor tiene y utilízala. ¿Realmente hay un cambio en ti? ¿Será que sigues tratando de agradar a los hombres? No tiene sentido que te sigas engañando. Mejor toma la decisión de cambiar. Ante esto evalúa hoy, ¿busco el favor de quién? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Padre amado, nos están llamando la atención, Señor Padre misericordioso, a ser hombres y mujeres diferentes. Papito Dios, gracias Señor, porque queremos ser diferentes, no solo conforme a tu palabra, Señor, sino conforme al caminar de Cristo. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Pero ponemos, Señor Padre misericordioso, a todos aquellos, Señor, que aún su corazón está duro, que aún su cabeza duda, que aún no sabe qué camino coger. Papito Dios, solo tú los puedes guiar, Señor. Solo tú puedes permitir ese cambio de ese corazón de piedra en un corazón de carne. Por eso hoy los ponemos en tus manos, Padre misericordioso, para que cada día, Señor Padre amado, sabiendo, Señor Padre misericordioso, de lo que hace tu palabra, Señor, sabiendo que la palabra empieza a entrar y empieza a penetrar, Señor Padre amado, que la palabra nunca viene vacía. Por eso gracias, Padre bueno, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Padre amado. Y en ese cambio, Señor Padre misericordioso, que se sigue viendo y se seguirá viendo cada día en nuestro caminar. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa sinceramente, ¿busco el favor de quién? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar a quién están buscando, qué favor están buscando. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @BernalPastor, ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.